Hola, estimados estudiantes, les saludo, soy la profe Cecilia. En esta guía les cuento que estamos fusionados tres asignaturas. Hoy día la guía que acaban de recibir va a ser de historia en una ítem, va a ser de formación ciudadana en otro ítem y va a ser de religión. Aquellos que hayan optado por realizar la asignatura de religión deben responder ese ítem. A partir de esta, entonces van a tener estas tres asignaturas presentes en la guía. Los invito a tomar en consideración que ya estamos llegando a los últimos 3 meses de clase que prácticamente deben ponerse al día y que deben generar entre ustedes responsabilidades en donde las notas del año se están proyectando y se van a generar a través de estas guías. Decirles que deben cuidarse, seguirse cuidando con sus familias, tener la precaución de que el colegio vamos a continuar bajo este sistema, pero que estamos abriendo los espacios tecnológicos para atender vuestras dudas. Se les extraña, pero también tenemos la certeza de que ustedes van a aprender más de lo que creen este año. Así que no caduquen en realizar las guías porque incluso este trabajo de leer, de ser autónomo, ya es un aprendizaje adquirido que va a continuar el próximo año produciendo ciertos frutos como estudiantes. Los invito a la nueva guía. Como les decía, esta guía está compuesta por tres asignaturas, por lo tanto, los objetivos de aprendizaje declarados en esta guía van a contemplar a la visión de las tres asignaturas. Muchos van a parecerse puesto que el concepto de la sociedad, el análisis como tal, está intrínseco en las tres asignaturas. Así que les digo que en historia lo que vamos a analizar es cómo se transforma la sociedad chilena. Hay un cambio de siglo, se comienza a desarrollar una nueva perspectiva de los grupos sociales, se estructura el país, tenemos una crisis y una crisis que va a estar marcada por la crisis política y por la crisis económica, en donde el país va a ser parte de una magnitud mundial, ¿cierto?, en los efectos de la pobreza, y eso va a traer consecuencias que van a impactar a la organización nacional y también va a traer que las demandas sociales de aquellos sectores menos beneficiados por el desarrollo económico en aquella época se comiencen a manifestar por la vía ideológica de la huelga y de la violencia inclusive. Vamos a tener también a nuevos actores políticos y nuevos actores económicos que van a tomar un rol relevante, como son los obreros, los sindicatos obreros, los salitreros y los de la ciudad, y que van a tener una nueva visión con respecto a los salarios, una nueva visión a las leyes laborales y a las leyes sociales que deben ser beneficiadas. Eso busca este objetivo. Por otro lado, les invito al objetivo actitudinal a que ustedes piensen de forma autónoma y reflexiva, que coloquen sus propias ideas, que sean capaces de señalar su opinión, su reflexión. Se van a encontrar con actividades que están enroladas con que ustedes emitan una opinión, en que ustedes sean capaces de instalar un concepto sobre el tema y el contenido al cual se está trabajando. Por otro lado, en formación ciudadana van a conocer el concepto de segregación y cómo los ciudadanos también estamos llamados a mejorar y mitigar los efectos que tenga esta segregación social. Religión busca, por otra parte, en su objetivo que ustedes sean capaces de identificar al otro, individualizar que hay personas distintas en condiciones sociales, emocionales, y que las personas a través de la solidaridad son capaces de vincularse con el dolor y con el menoscabo de otro. Más que todo, tratar a la persona con dignidad. Esos son los objetivos para esta guía. Los cambios a fines del siglo XIX y principios del XX que va a vivir nuestra nación va a estar ligada mayoritariamente al descubrimiento de yacimientos de salitre en el norte, en donde la producción salitrera va a conllevar un desarrollo y un progreso económico del país.
Los cambios mayoritarios, ¿cierto?, vienen después de la Guerra del Pacífico en 1879, en donde Chile se anexa en los territorios de Tarapacá, ¿cierto?, y Antofagasta, y con ello adquiere la producción monoexportadora del salitre. Por otro lado, en la zona central vamos a tener un país en apogeo en la agricultura, fortaleciendo los vínculos de la hacienda y como unidad productiva va a desarrollar una serie de actividades que van a vincular el que otras nazcan al alero de esta producción cerealera, ganadera, y que en gran parte va a tener que ver con el progreso económico del país y el desarrollo del transporte ferroviario y también de servicios que el Estado va a comenzar a entregar a nivel nacional. Por otro lado, esto va a traer consigo que grupos sociales que antes no estaban visibles se confabule la actividad económica con la aparición de nuevos grupos bastante fortalecidos, como es el grupo del obrero migrante, desde el centro de las ciudades hasta el norte, donde se va a instalar como el obrero salitrero, y por otro lado, desde el campo a la ciudad. Vamos a tener una migración hacia las ciudades, vamos a tener ciudades que nacen al alero de las actividades productivas y con ello también una serie de servicios económicos y prestaciones que van a tener como vida laboral a este obrero con características bien específicas. Sus necesidades van a verse trancadas, ¿cierto?, cuando comiencen a percibir que su remuneración no les permite una calidad de vida ni un desarrollo social, por lo tanto sus demandas se van a hacer escuchar a través de la protesta y a través de la huelga. Con ello vamos a tener incluso masacres como la de la Escuela Santa María en Iquique y vamos a tener, por otro lado, la crisis salitrera después de la Primera Guerra Mundial. Vamos a tener a esta masa de obreros vuelta a la zona central buscando fuentes laborales en los puertos y en las ciudades. Eso va a traer consigo que las ciudades no estén preparadas para la recepción de esta población y también con ello van a nacer los problemas de salubridad y van a nacer, ¿cierto?, el hacinamiento, la falta de vivienda y la falta también de resguardos sociales a través del Estado que no van a permitir que los grupos populares se puedan desarrollar. Por otro lado, vamos a tener al principio del siglo una casta política poco permisiva a incorporar a estos grupos sociales como parte de la nacionalidad, ¿cierto? Y la participación política. Por lo tanto, esta élite política va a estar muy ajena a las problemáticas sociales hasta que se conviertan en un concepto sin solución llamado cuestión social. Para entender el concepto de cuestión social, debemos acordarnos que la palabra cuestión en el diccionario nos habla de un problema sin solución. Cuando sumamos ambas palabras, entendemos entonces que cuestión social va a ser un problema sin solución de las personas, que afecta a un grupo social y que sus problemáticas traspasan la frontera individual, se vuelve colectivo y finalmente un problema país. ¿De dónde viene el origen de esto? Justamente tiene que ver con la situación de principio de siglo, en donde el país primero tenía un desarrollo económico positivo a través de la producción salitrera monoexportadora, pero que una vez que ésta se desarrolla con lentitud y limitación en el mercado internacional, la venta de las materias primas como el salitre, los cereales, la fruta y la ganadería van a verse limitados, por lo tanto vamos a tener un receso económico y con ello el impacto en los grupos menos beneficiados socialmente. Aparece un grupo llamado, ¿cierto?, el obrero, el proletariado, se describe a sí mismo como aquel que trabaja ofreciendo su mano de obra y son aquellos que emigraron al norte, se trasladaron, pero que en la medida en que las salitreras comienzan a cerrar y las actividades productivas van tomando un desarrollo lento, se comienzan a devolver a las ciudades, ciudades que tampoco cuentan con infraestructura ni con servicios básicos para la época en donde contengan a esta población migrante. Esta población llega a instalarse, como les decía, en las ciudades
y comienza a haber otras problemáticas relacionadas a la masa y a la masa humana con falta de higiene, a la masa humana con falta de vivienda, de salubridad, de medidas sanitarias. Aparece la gripe española, por ejemplo, que comienza a ser una alta tasa de muertes en Chile. Con ello también aparece la tuberculosis. La infancia se ve limitada en su desarrollo por enfermedades y por la falta de nutrición. Con ello vamos a tener la aparición de un concepto de vivienda conocido como cité o conventillo, en donde familias habitaban varias de ellas, ¿cierto?, se conformaban en una sola casa y las piezas pasaban a ser una familia o más de una familia hacinadas y postergadas, ¿cierto?, a no contar con agua potable, alcantarillado ni luz eléctrica. Con ello se va transformando el problema de salubridad en un problema de salud pública y con ello también el Estado piensa a tener una falta de infraestructura hospitalaria que cubre esas necesidades. Por otro lado, la débil cobertura educativa trae consigo que los niños vivan sin atención ni educación, ¿cierto?, básica como la conocemos hoy en día. Con ello vamos a tener también que los obreros comienzan a sentir que sus salarios no alcanzan para la vida, aparecen los vicios, aparece la violencia y con ello vamos a tener el desarrollo de las poblaciones periféricas con la falta de cobertura económica y de desarrollo social del proletariado. Las protestas, las huelgas van a ser parte de estos factores. En esta migración también vamos a encontrar que el campo se ve mermada la productividad y con ello también comienza la migración de los campesinos a la ciudad. Aquí hay un ícono cultural que recuerda esta migración, se llama La Pérgola de las Flores, esta obra, ¿cierto?, teatral musical, famosa e importante en Chile, que describe justamente la llegada de la Carmela a la ciudad. En ese contexto, cientos de Carmela y cientos, ¿cierto?, de campesinos se arriman en búsqueda de un futuro mejor y de autonomía frente al gobierno del patrón. Las haciendas ya no cubren las necesidades básicas, por lo tanto comienzan a ofrecer su mano de obra en trabajos que la ciudad potencia. Por otro lado, también van a tener ustedes que aparecen ideologías que conciben también la no explotación del hombre por el hombre, concibe el socialismo, el comunismo, la idea de que el proletariado tenga acceso a lo político, que son una fuerza social y económica, y con ello también va a venir la protesta, la huelga, el sindical, ¿cierto?, organizado como medida de presión al patrón, al empresario, y con ello también la represión militar, policial, que va a tener al obrero como en desmedro, ya que sus demandas quieren hacerse escuchar justamente parando faena o migrando a ciudades para hacerse notar en su descontento. Todo ese foco se va a potenciar una vez que ocurre la crisis del 29 a nivel mundial y Chile va a tener una explosión de las problemáticas en su conjunto y esto va a conocerse como la cuestión social. Distintas corrientes ideológicas van a poner en la palestra social, económica y política el concepto de las problemáticas del proletariado, de los sectores populares, y van a presentar respuestas que vienen justamente de las corrientes ideológicas, por ejemplo, el liberalismo, que busca a través del desarrollo económico la liberación de las problemáticas sociales y el acceso a que el proletariado pueda acceder a bienestar económico, mejorando salarios, mejorando las fuentes laborales, creando nuevos trabajos y nuevos conceptos, ¿cierto?, de servicio, en donde va a traer un círculo virtuoso y eso va a contraer las problemáticas sociales. Por otro lado, tenemos también a la iglesia que va a identificar esta problemática en las calles. Un ícono de este tiempo va a ser el Padre Hurtado, que va a generar, ¿cierto?, el encuentro de los niños de la calle, de los pobres sin comida, y la iglesia va a escribir y a redactar
una visión de cómo comportarse a través de lo ético, de lo moral como cristiano de parte de los ricos y cómo debe la caridad y el pensar en el prójimo hacerse cargo para tener un concepto de protección a los trabajadores y a los campesinos que tienen a cargo. Por otro lado, va a aparecer también el anarquismo como línea directa política desde la base de los industriales, en donde conciben que el Estado debe liberarse y que debe ser gobernado a través de nuevas normas que involucren a todos por igualdad. Por otro lado, el socialismo postula que deben generarse nuevas ideas en donde el Estado administre los bienes de producción y los bienes de producción establezcan bienestar y garantías sociales a todos. Y por último, el comunismo como la expropiación absoluta de parte del Estado de la producción y del acceso en igualdad a la sociedad, pero que también fomenta que el proletariado puede llevar a cabo una revolución y cambiar y trastocar, ¿cierto?, las normas que rigen a este Estado opresor. Esas son las visiones que más o menos tienen como respuesta frente a la cuestión social. El concepto de segregación está situado bajo el contexto de la vida humana en el desarrollo de cada persona como parte de una comunidad, de una sociedad, y en búsqueda de esa incorporación a la sociedad, hoy día encontramos que las personas se están estructurando y se están definiendo según conceptos o cánones que se van vinculando a cierto grupo social y a ciertos niveles económicos, marcando dentro de una propia ciudad una comunidad y produciendo la segregación social. Se va a entender la segregación como la separación, la marginación de una persona por conceptos como su edad, su sexo, su ideología, su desarrollo tecnológico, su desarrollo económico o por su origen racial. Entonces así vamos a encontrar que dentro de un propio país, por ejemplo, en Chile, hay barrios donde se encuentran marginados los extranjeros y se definen como tales y se discriminan solo por el hecho de tener costumbres distintas. Entonces, definiendo segregación, vamos a entender que es la marginación de las personas y se da muy en el contexto hoy día de la globalización, en el desarrollo de la economía. Los bienes materiales hoy día están marcando una tendencia con respecto a quienes forman parte de una comunidad y quienes no. Entonces, frente a ello, vamos a trabajar en este contenido el concepto de segregación. Como ejemplos de segregación ya vimos que es la marginación, la separación, el límite, el segregar. Pero también encontramos en la comunidad ejemplos donde nítidamente identificamos la segregación social. Uno de los elementos para separar a las personas tiene que ver con su origen, su etnia. Por ejemplo, aquellos que son considerados de etnias indígenas son mal mirados con respecto a aquellos que tienen origen blanco u origen, ¿cierto?, de países con tintes europeos. Entonces, dentro de un propio país pueden ser nacionales, ambos, pero solo el hecho de pertenecer a una etnia inmediatamente hace una separación. Así en Chile, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los mapuches, ¿cierto? Son considerados violentos, son considerados hoy día con una figura en donde yo visualizo al mapuche luchando y peleando por tierra, cuando en el concepto general la etnia es mucho más que las noticias que estamos viendo hoy en día. Otro ejemplo de segregación tiene que ver con el concepto económico. Es dentro de una propia ciudad vamos a tener personas separadas por su condición social, económica, y en el desarrollo de su propia vida va a estar marcada dependiendo de ese desarrollo económico. Así dentro de una ciudad vamos a tener barrios marginales,
barrios, ¿cierto?, en la periferia, que están desprovistos de servicios básicos, que están desprovistos de acceso a la educación, acceso a la tecnología, al sexo, a la salud, y con ello otros barrios que cuentan con todas las garantías y todo el desarrollo social. En esa, en esa virtuosa relación, ¿cierto?, tenemos que el barrio alto y el barrio bajo no se encuentran. Algunos prestan servicios, pero no se encuentran en cuanto al nivel de una propia ciudad, no se encuentran en las mismas garantías. Por otro ejemplo, también podemos considerar la segregación por géneros. ¿Ya? Está establecido lo que un hombre y una mujer se concibe como cánones, como estándar, pero dentro de lo que es la relación de género, hoy día hay discriminación y está establecida una segregación dependiendo del género al cual pertenece la persona. Y aquellos tampoco que no encajan en los cánones de ambos géneros también son discriminados y marginados, y muchas veces no son aceptadas las conductas, por ejemplo, homosexuales o de pansexuales, ¿cierto? En donde este grupo se tiende a rechazar y a no garantizar su expresión sexual ni emocional garantizado en la propia ciudad. Otro ejemplo que tenemos es que lo religioso también coloca conducta de segregación. En la medida en que yo concibo a otro con una diferencia ideológica, muchas veces provoca el rechazo o provoca también la separación del grupo, el hecho de que no sea parte de religiones que están establecidas dentro de la comunidad, sobre todo aquellas que promueven el fundamentalismo extremo y que dentro de los preceptos busca que todos conciban las mismas teorías de conducta y de relación ideológica religiosa. Así un ejemplo tenemos a los árabes, en donde tenemos pensamiento musulmán extremo, en donde las personas incluso son azotadas, son asesinadas por no cumplir los preceptos de la religión. Y son separadas. Incluso las mujeres tienen un nivel de desarrollo distinto dentro de la propia cultura religiosa. Así tienen ustedes ahí algunos ejemplos de segregación social. El mundo actual está segregado, está diferenciado dependiendo de los perfiles a los cuales nosotros calcemos o no calcemos. Por eso el desarrollo del concepto hoy día busca que ustedes se pregunten cómo soy parte de la segregación y también cómo soy parte de la solución frente a la segregación social que veo en mi entorno. Uno de los efectos que tiene la segregación social es que el desarrollo de la persona va a estar consignada, va a estar determinada por su desarrollo económico, sin generar expectativas futuras de alcanzar un bienestar o de alcanzar, ¿cierto?, los derechos adquiridos como persona para poder desarrollarse tanto intelectual, emocional y económicamente. Por otro lado, la segregación va marcando límites invisibles, muchas veces no están determinados físicamente, pero sí generan límites en donde los propios personas, la comunidad va estableciendo códigos individuales autónomos y se diferencia de los otros grupos sociales. Por ejemplo, los barrios como las poblaciones, ¿cierto? El barrio poblacional va generando un tipo de lenguaje propio, va generando códigos de conducta, muchas veces se asocia la violencia dentro de sus calles, no se desarrolla ciertas actividades lícitas, por ejemplo, se instala el narcotráfico y con ello van a marcar una segregación social con respecto a otros grupos sociales que no tienen las conductas ni están marcados, ¿cierto?, por efectos negativos. También vamos a tener como efecto dentro de una propia nación el rechazo y la no aceptación, por ejemplo, que de los derechos humanos de cualquier persona que puede venir desde el exterior, ¿cierto?, como migrante y que tiene derecho a transitar libre y con, obviamente, con el permiso del país al cual llega, pero que la sociedad, solo por el hecho de considerarlo extranjero, le coloca una tipificación y lo rechaza. Y muchas veces rechazan solo porque existe una
idealización o un concepto idealizado de la conducta de estos extranjeros. Últimamente, ¿cierto?, salió un informe donde se estigmatizaban a las personas que venían migrantes, los migrantes de Venezuela, y que se consideraban que en Chile había aumentado la delincuencia porque habían llegado los venezolanos. Eso es un efecto negativo de la segregación. Por otro lado, también otro efecto es que los países comienzan a tener conflictos sociales relacionados con el desarrollo de la segregación social dentro de sus propias comunidades y dentro de las propias comunas, país, ¿cierto?, que se constituye como un todo, pero que comienza a diferenciarse y que comienza a marcar que algunos pobladores, ¿cierto?, se desarrollen menos, y ahí el Estado no está garantizando que todos accedan en igualdad de condición. La segregación se mitiga, se disminuye, se mejora aplicando la igualdad, aplicando el concepto de comunidad y aplicando el concepto de los derechos humanos transversales a cualquier persona que habite un país. Para desarrollar una visión de concepto de segregación, los invito a ver el siguiente video. Marquen el hipervínculo que está en su guía o en el inicio de la guía que acaban de recibir. Iguales en dignidad y derechos. Según el relato del Génesis, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. De esta afirmación, tan sencilla como sorprendente, se pueden extraer diversas consecuencias. Algunas de ellas se ven reflejadas en los siguientes textos. Actividad. Lee atentamente cada uno de los párrafos y elabora una reflexión personal de cada uno de ellos sobre lo que tú entiendes. Estos párrafos son la chispa divina de la dignidad, iguales, hermanos. La reflexión debe ser de a lo menos 3 líneas de lo que tú piensas que entiendes de cada uno de ellos. En esta actividad número 1 pertenece a la asignatura de Historia. Usted debe generar un producto final que es una infografía. Para ustedes a lo mejor es un gran desafío, puesto que a lo mejor no conocieron o no conocen lo que es una infografía. Por lo tanto, los invito a ver el video primero para que sepan cuáles son los pasos para hacer una infografía. El desafío anterior fue hacer un mapa mental, que en este caso yo les estoy haciendo un desafío donde demuestren comprensión y conceptualicen la idea del concepto final, que es cuestión social en Chile. En este caso, para hacer la infografía, los invito a revisar programas informáticos que traen plantillas en la cual es muy fácil reemplazar y intervenir usando, puede ser el Canva, en el mismo PowerPoint, en el Word o en el Publisher. Usted puede poner la palabra infografía y vienen plantillas, llegar y prepararlas. Si no tuviera usted acceso al computador, usted puede generar en una hoja de blog su idea, con dibujos, con colores, con material, en la cual, al igual que el trabajo anterior, usted le toma una fotografía y me lo envía como anexo de la respuesta a la guía. Que les quede bonita. En cuanto a formación ciudadana, las actividades que se relacionan al taller deben ustedes organizar según, en este caso, el video que se presenta ahí explica el concepto de segregación social. Luego, con sus palabras, ustedes deben explicar y señalar qué significaría la segregación social y cuáles serían sus características para hablar de segregación social. Es importante que tengan claro que para esta pregunta, leer la introducción del contenido y además ver el video que se sugiere. Para la letra D, deben tomar lectura del poema Los Nadies de Eduardo Galeano, y a partir de ello responder las preguntas que ahí se presentan.
Deben generar primero una demarcación de las ideas del poema, tienen que tomar vocabulario, si no conocen las palabras, aprovechen de marcar, ¿cierto? Y buscarlo en el diccionario. También deben generar una relación con la realidad. ¿Qué significan los nadies hoy día? ¿Usted sería un nadie, según la descripción que da el poema? Y a partir de ello generar la comprensión lectora y a partir de ello responder estas preguntas que ahí se presentan. En la letra C, usted va a encontrar una imagen en donde se presenta el contraste de segregación social en Brasil, en Sao Paulo, en donde hay una favela y al lado, ¿cierto? Si no se ha dado cuenta, hay un resort o un centro, ¿cierto? De edificios con piscina, con cancha, con todo verde, con departamentos que cada uno tiene su propia piscina y al frente, ¿cierto? Está esta población que está masivamente, ¿cierto? Instalada, las casas precarias, y hay una especie de muralla entre una realidad y otra. Y a partir de ello, usted va a tener que responder la pregunta que se presenta, donde dice, ¿cómo la segregación social limita el desarrollo de las personas y separa a los ciudadanos dentro de una propia ciudad? ¿Qué medidas mitigarían o mejorarían la realidad social segregada? Esa es una reflexión. Usted tiene que cumplir 10 líneas en esa reflexión. ¿Qué significa que yo sea parte de una población, me discriminen por ello, me marquen, que mi futuro esté incluso determinado por el lugar al cual yo estoy habitando, dentro de la propia ciudad? Si nazco, ¿cierto?, en una población, voy a ser poco menos que narco, delincuente, y si nazco en una casa bien formada, con piscina, voy a ser un bien a la sociedad. ¿Es así? ¿Así de discriminatorio? ¿Cuáles son mis derechos que están vulnerados? ¿Ya? Así que en esa reflexión espero su opinión personal. Actividad. Lee atentamente cada uno de los párrafos y elabora una reflexión personal de cada uno de ellos sobre lo que tú entiendes. Estos párrafos son la chispa divina de la dignidad, iguales, hermanos. La reflexión debe ser de a lo menos 3 líneas de lo que tú piensas que entiendes de cada uno de ellos. Bueno, chicos, estamos llegando al final de la guía número 5. Esta tiene plazo el 16 de octubre. Espero que las actividades les hayan resultado atractivas, que no hayan tenido problema en realizarlas. Les dejo el mensaje de que siempre estoy disponible a aclarar vuestras dudas y además de poder escribirme mail, voy a comenzar con la plataforma Classroom y daré aviso a sus correos, ¿ya? Así que decirles que sigan manteniendo todo lo que son las medidas sanitarias para el resguardo de su salud y de sus familias, que aún, ¿cierto? El año ha tomado un nuevo giro y que empezamos a hablar de término de año. No olviden que tienen fechas y plazos, por lo tanto, cada vez les queda menos tiempo para ponerse al día. Se les quiere mucho, se les estima, se les extraña, son lo más importante que tenemos hoy día para visualizar un país a futuro. Su futuro en alguna parte la están construyendo, si bien hay cambios, pero los cambios también son buenos. Sobre todo la juventud que tiene la capacidad de adaptarse y de formar donde los antiguos vemos estructuras rotas, ustedes crean universos nuevos. Que estén bien.